ahora dice eso, Zoom. Antes no lo decía. Bueno, el tema con el que nosotros vamos a avanzar hoy es, como estábamos charlando, caída libre. Nosotros vamos a ir avanzando como progresivamente en los temas. ¿Qué significa que avancemos progresivamente? Va a significar que nosotros vimos MRU, ¿sí? El MRU es como el más básico de los movimientos, no teníamos aceleración, no teníamos ningún tipo como de complicación más que conocer distancias, velocidades y tiempos. Después avanzamos con el MRV ya teníamos una aceleración, teníamos distintas velocidades, bueno. Y también lo que sabíamos con el MRV era que íbamos a tener una aceleración que era constante, no importaba en ese caso qué valor, porque nosotros la podíamos averiguar, no es que para todos los ejercicios nos valía lo mismo. Y teníamos una velocidad inicial y una velocidad final. Bueno, la caída libre es un tipo de MRV, o sea, es una derivación del MRV. Porque va a conservar todas las mismas características, en el sentido de que tiene una aceleración que es constante, tiene una velocidad inicial y una velocidad final, pero con algunas particularidades. Ejemplos de caída libre, ejemplos comunes de caída libre. Simple, yo agarro algo y lo suelto, eso es una caída libre. El ejemplo este del paracaídas, por ejemplo, es una caída libre. No sé si a ustedes se les ocurre alguno, me quieren decir. Los escucho. Profe, ¿puede ser de una piedra bajando a través de una colina? Sí, claro, pero vos tenés que tener en cuenta, está buenísimo, cuando vos das ese ejemplo, tenés que soltarla la piedra nada más. O sea, no es que la tenés que empujar, digamos. ¿Por qué? Porque la característica de la... Y además considerar que ahí, o sea, vos vas a desestimar el roce que tenga la piedra con la superficie. La caída libre, y está bueno el ejemplo que diste, porque nos lleva a pensar esto, la caída libre tiene una característica fundamental, que es que la velocidad inicial es cero. Por eso yo les decía, o sea, si nosotros vamos a poner ejemplos, en todos tienen que ser lo suelto, lo dejo caer, el paracaídas, que nada, la persona simplemente no es que, digamos, alguien lo va a empujar, o sea, se deja caer. O la piedra, como dijiste vos, es como que yo supongamos, la tengo en la mano o la tengo atada con algo y la suelto y bueno, comienza a caer. Esa va a ser, digamos, como la característica fundamental. Esto va a llevar a que nosotros sepamos que en la caída libre, tengo una cara, que en la caída libre la velocidad inicial sea cero, ¿sí? Esa es característica fundamental. Ahora vamos a ir anotando todo esto en la pizarra. Bueno, y obviamente que ahí se conectó Sofía, creo. Buen día. Hola, buen día. Estábamos trabajando un poco con caída libre, que es un tema que vamos a ir viendo hoy de a poco. Que de hecho de ahí como que viene su nombre, caída libre, o sea, nada más le va a imprimir una velocidad, por lo menos en lo inicial. Otra característica que tenemos que tener en cuenta es que, vieron que yo les había puesto en el primer trabajo de unidades y magnitudes, les había puesto el ejemplo ustedes tenían dos memes que tenían como que explicar desde el lado científico y tenían el de Newton y el de Yoda, el personaje de la Guerra de las Galaxias. En el de Newton, muchos de ustedes, respondiéndolo muy bien, nombraron que, bueno, que Newton con ese dibujito de la caída de la manzana estaba comenzando a pensar en lo que era la gravedad. Y muchos de nosotros sabemos que, digamos, cuando decimos las cosas caen por su propio peso, la aceleración de la gravedad es, si no lo saben, la fuerza o sea,
logra generar la fuerza de atracción entre el suelo y nosotros, ¿sí? Es por lo que nosotros nos mantenemos como pegados, por así decirlo, al suelo. Yo les hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes en algún momento vieron el típico video de cuando el hombre llega a la luna? ¿Cuál es la característica? Disculpe, profe, ¿a qué se refiere con qué característica del hombre llegó a la luna? Claro, ¿vos lo viste el video, por ejemplo? En algún video cualquiera, una imagen. Sí. Bueno, ¿qué pasa? ¿Está tocando el suelo de la luna? ¿O es como que va? No, todavía estaba en la nave y como que después suelta como una escalera o escotilla y después Sí. ahí listo, Bueno, puede pisar la luna. bueno, y vos viste que va como flotando, ¿no? O sea, es como que no tiene un paso firme sobre el suelo. Eso, eso es lo que yo quería decir como con características. Cuando nosotros vemos esos videos, o sea, a ver, me remonto a ver esos videos, que supongo que los vieron, y si no los vieron, tampoco está mal, digamos, porque ahí se ve claramente cómo a nosotros eso no nos pasa, o sea, nosotros no vamos flotando sobre el piso, sino que tenemos un paso firme y como adherido al piso, ¿no? Muy entre comillas esa palabra. Pero cuando se muestra eso, se observa que cuando la persona llega al espacio, a la luna, están flotando. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí la gravedad es menor. ¿Sí? La gravedad es mucho menor. La gravedad en la luna es de 1,6, el valor de la aceleración de la gravedad. Por eso, imagínense que si nosotros en la Tierra tenemos 9,8, en comparación, nada, es como haciendo burdamente la cuenta, una décima parte. Y el año pasado, con pandemia y todo, es como que hubo mucha revolución a nivel astronáutico, me sale la palabra, no está bien dicha, pero sí se fueron mostrando, por ejemplo, de la estación espacial, cuando fueron intercambiando los tripulantes y demás. Si ustedes ven alguna imagen de esa, que yo después voy a buscar y se las voy a compartir, no porque por ahí sinceramente no les interesa, y les repito, está bien, pero para que vean la comparación, por ejemplo, la gente que está en la estación espacial o en cualquier nave espacial que ustedes hayan visto, aunque sea en una película, ven que flotan. Por ejemplo, hay una película que es, yo para los actores soy malísima, pero creo que es la película que se llama propiamente Gravedad, que no sé si es Julia Roberts o la otra, o Sandra Bullock, porque para mí son iguales, que actúan, que son unos astronautas, los protagonistas, y todo sucede ahí. Bueno, ese... Ah, genial. Y es Gravedad la película, ¿no? ¿Se llama así? Sí, creo que sí. Ah, está bien. Sí, yo soy malísima para las películas. Pero bueno, esa película, nada, es un ejemplo de gravedad cero. ¿Sí? En el espacio tenemos gravedad cero. Por eso es que como que muestran, viste, que van flotando y que están atados a la nave. Bueno, nada, una pequeña introducción como para mostrar un poco lo que es la gravedad. Bueno, ustedes, esto que están viendo es el archivo que está subido a Classroom. Como van a ver, como siempre, en todos los archivos que yo les voy a preparar y que les voy a subir, tiene la teoría, tiene ejemplos y tiene la práctica. En esta primer parte de la teoría, yo acá les puse un poco de lo que estábamos hablando, ¿sí? Los valores de la aceleración de la gravedad en algunos planetas y satélites. Por ejemplo, en la Tierra 9,8 y en el satélite, la Luna es el satélite natural de la Tierra, 1,6, ¿sí? El valor de la aceleración de la gravedad, por lo que el ejemplo que dábamos, que es mucho menor, ¿no? Bien, van a ver que tienen un par de preguntitas para responder así muy simples y que incluso van a encontrarlas todos en este archivo, o sea, con que lean el archivo se van a dar cuenta que ahí tienen las respuestas.
2 preguntitas muy simples. ¿Cuáles son las características de G? G es la aceleración de la gravedad. Y, bueno, ¿cuál es la asociación que se hace entre el valor de G en la Luna y las imágenes que conocemos de la llegada del hombre a ella? Lo que estábamos charlando recién, ¿sí? O sea, pueden explicarlo con sus palabras, pueden buscarlo, pueden, como les dije, extraerlo de acá del texto que yo les creé. Bueno, y acá les hago una aclaración antes de meternos con lo que es las fórmulas y demás, que el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8, ¿sí? El número. Al ser una aceleración, la unidad es metros sobre segundos cuadrados. Y acá les hago una aclaración de que nosotros lo vamos a poder redondear en 10. Incluso, si ustedes vieron caída libre y vieron energía potencial, la energía potencial, la fórmula, es m por g por h. Cuando usaron g, probablemente lo redondeaban en 10. ¿Sí? Esto queda como a elección de cada uno, pero no está mal si deciden redondearlo en 10. Por eso se los aclaro. Y bueno, antes de ir a las fórmulas, vamos a anotar un par de cosas. Acá en la pizarra. Bueno. Para caída libre, nosotros vamos a tener una característica principal que va a ser, como dijimos, una velocidad inicial. Nosotros la escribíamos como velocidad 0, sub 0, o velocidad inicial, ¿sí? Acuérdense, que va a ser igual a 0, ¿sí? Y esto nosotros lo vamos a identificar con siguientes, algunas frases muy particulares que podemos encontrar en los ejercicios que nos van a ayudar a identificar qué tipo de movimiento es. Y esto es muy importante porque 2 o 3 palabras nos pueden decir automáticamente qué tipo de movimiento es. Y como les digo siempre, cuando yo sé de qué tipo de movimiento estoy hablando, directamente ya sé qué fórmulas tengo que usar. Entonces, si me dice, se deja caer, cae libremente, o simplemente cae, ¿sí? Esas palabritas me van a indicar que estoy hablando de una caída libre. Cuando yo sé que tengo una caída libre, primero que voy a tener mi hoja de fórmulas donde cuento con las fórmulas que necesito y además ya sé esto, que es muy importante, que la velocidad inicial es igual a 0. ¿Están ahí o se fueron a dormir? Sí, profe. Sí, estamos acá. Bárbaro. Bueno, a ver, como les digo siempre, chicos, la situación que nos toca no es la mejor. Yo sé que es un embole las clases por Zoom, de hecho no es lo que más me divierte a mí tampoco. Pero bueno, también, como varias veces les dije, estoy abierta a que ustedes me propongan, por ejemplo, si les parece un embole mi manera de dar la clase, con total sinceridad, que me propongan otra cosa, algo que, no sé, que sepan que hace otro profesor y que les resulta más ameno. Yo estoy abierta a escucharlos, Nada, sépanlo. Bueno. ¿Qué estoy escribiendo acá? G va a ser la aceleración de la gravedad, ¿sí? Como estábamos hablando recién, el valor de la aceleración de la gravedad es 9,8. Escribí cualquier cosa. Pero lo podemos redondear en Profe. 10. Sí. Perdón, ¿Sí? me distraí un segundo. Ahí arriba usted puso VO o VI. ¿Es velocidad inicial que es igual a 0? Tal cual, sí. ¿Está bien? Listo. Sí. ¿Qué está diciendo? Bueno, G va a ser nuestra aceleración de la gravedad, que tiene un valor que es 9,8. Igual con ese rulito arriba es lo que significa aproximado. Y nosotros lo podemos redondear en 10, ¿sí? Por eso se los puse así.
ustedes deciden a la hora de hacer los ejercicios. Si usan 10 o 9,8, la verdad es que está bien cualquiera de los dos. La aceleración de la gravedad, en este caso va a ser, casi siempre vamos a usar la misma, salvo que diga que se encuentra sometido a otro valor de gravedad. Si me quieren preguntar algo, interrúmpanme, no hay ningún problema. Pero bueno, el valor en este caso de la aceleración va a ser constante. Después tenemos algunas formulitas que van a ser, como les dije, esto es una derivación del MRV, así que van a ver que todas las fórmulas son muy parecidas al MRV. Vamos a mirar un poco acá. Fíjense, esto que yo le estoy poniendo acá son las fórmulas del MRV como para que tengan una comparación, ¿sí? Acá en el archivo, lo que está en celeste. Y acá abajo yo les puse cuáles van a ser las fórmulas que vamos a usar ahora en caída libre. Fíjense que si antes en MRV teníamos velocidad inicial más aceleración por tiempo, ahora la velocidad inicial mía de ser 0 ya no la considero. Y mi aceleración directamente es la de la gravedad. Y acá, algo importante, nosotros antes estábamos trabajando en un plano que era horizontal y que era X, donde averiguábamos distancias, y las distancias las poníamos como posición final, o sea, X final, ¿bien? O una posición inicial la poníamos como X0 o XY, porque eran posiciones en el plano horizontal. Ahora, al trabajar con una caída libre, nosotros vamos a estar trabajando desde lo vertical. Y si trabajamos desde lo vertical, las posiciones las vamos a marcar en el eje Y. Entonces, ustedes se van a encontrar que las posiciones nosotros las vamos a marcar como H, ¿sí? Altura, o con Y. Eso también va a quedar como a elección de ustedes. Creo, bueno, acá les hice un par de aclaraciones, se repasó esto para que es importante, léanlo, realmente ayuda mucho. Y como les decía, fíjense que vamos a tener para la posición, vamos a tener H igual H0, o sea, nuestra posición ahora va a ser H, ya no va a ser más X. H0 va a ser la posición inicial. ¿Qué nos falta acá? Ahora lo vamos a escribir todo en la pizarra, pero ¿qué nos falta acá? Nos falta la velocidad inicial, pero como la velocidad inicial es 0, yo ya la desestimo, no necesito ponerla ahí. Velocidad inicial por tiempo era, así que 0 por t es 0, lo saco directamente, y 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Fíjense que directamente, como acá, no pone A, sino que se pone directamente G. Bueno, y la aceleración no la vamos a tener que calcular porque siempre vamos a usar el valor de la gravedad, ¿sí? Así que ahí ya tenemos algo menos. Y la formulita para velocidad final, ¿sí? Es esta que está en naranja, que es la que yo les puse acá arriba. Este despeje que yo les copié acá es para que pensemos de dónde viene, ¿sí? Esta formulita de velocidad final. Bueno, así que vamos a copiarlo en la pizarra. Les hago una pregunta de mientras, chicos. ¿El preceptor les mandó a ustedes algún tipo de comunicado de cómo van a ser evaluados este año, si van a usar trimestres o cuatrimestres? No, no nos mandó nada. Por lo menos a nosotros no. No, y a nosotros, Nos digo que hemos 2 cuatrimestres. claro, porque eso es lo que se está diciendo, y realmente no hay como mucho oficial. No digo que el preceptor esté errado, para nada, sino que a mí también me dijeron eso, pero
nada, se los pregunto porque tal vez a ustedes les llegó la información antes que a nosotros y ya estamos a fin de mes. Y si fuera un trimestre, imagínense que cerraría ahora, ¿no? Los primeros días de junio. Así que, bueno, entonces si ustedes no tienen otra información más que la misma que tengo yo, bueno, será así. Así que bueno, seguimos con esto. Bueno, y lo que yo supongo que ustedes al estar en sexto va a ser la misma situación que el año pasado, que a fin de año van a poder llevar una nota numérica. No creo que en los cuatrimestres, sino que a fin de año. Bueno, chicos, voy a otra consulta antes de que me olvide. ¿Algunos de ustedes debe física de quinto año del año pasado? Yo A ver, ¿quién dijo yo? Que no me saltó. los 2 días para... Abigail, ¿viste? No, Sofía. Ah, perdón, escuché mal. Vos sola debes la del año pasado. Sí, sí. Bueno. Espera que, ¿sabes por qué me lo voy a anotar? Por si en algún momento me piden que me... Ustedes que tenían un profesor, ¿no? El año pasado. Y no me acuerdo, ¿no? Bueno, que me comunique con él. Listo, por eso nada más. Y bueno, en el caso también de que necesites una mano para prepararla, contá conmigo. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, entonces, volviendo un poco a esto, nosotros dijimos ya que vamos a usar la aceleración de la gravedad como el valor de nuestra aceleración, ¿sí? Eso es importante. Vamos a recalcarlo acá. Este va a ser ahora nuestro valor de la aceleración. Y vamos a tener un par de fórmulas, ¿sí? Vamos a tener que la velocidad final, ahora la formulita va a ser más simple, va a ser gravedad por tiempo. Vamos a tener ahora que la posición va a estar identificada con la letra H o Y, también la pueden encontrar así si buscan en algún otro lado. Y la fórmula va a ser H, o sea, altura o posición, igual a, ver, les voy a poner así, para que lo entiendan mejor. Altura inicial más directamente un medio, de G por T al cuadrado, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que acá desaparece velocidad inicial porque es igual a 0, ¿sí? Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, siempre, por lo que les decía antes, o sea, los va a ayudar a poder identificar qué tipo de ejercicio están haciendo. Bueno, y la otra fórmula que teníamos, estas dos nomás, porque después nosotros siempre íbamos a saber que la aceleración iba a ser igual a la de la gravedad. Yo les propongo que hagamos ahora algún ejemplo, ¿sí? Porque me está sucediendo, y no sé si es el caso de ustedes, que hay muchos chicos que me están diciendo que realmente están como muy cansados de las clases por Zoom y demás. Y nada, yo con ustedes generalmente hacía 2 Zoom seguidos, y bueno, y si ustedes están como muy agotados, no tiene mucho sentido que hagamos 2 Zoom seguidos. Entonces, por ahí hacemos un ejemplo, y bueno, ya nos encontramos la semana que viene. Yo les pregunto siempre a ustedes qué les parece, porque son ustedes los que están del otro lado. ¿A ustedes les está pasando eso, que están como muy cansados de las clases o muy, no sé, sobrepasados de actividades y demás? Puede ser, profe. Pero lo que pasa es que hay profesores, bueno, a mí me pasa que, no sé, te mandan a rehacer varios trabajos y no es la única materia que tenemos. Entonces, bueno, eso cansa. Claro.
Bueno, no son la única la que mandan a rehacer los trabajos. A mí también, por ejemplo, la de literatura me mandó a rehacer como 3 trabajos ya y ya van 6 de todo el año. Y verdaderamente es como cansador ya estar todo el tiempo sentado en la computadora y que estaría bueno, que capaz no es su caso, profe, pero bueno, hay profesores que no piensan que hay alumnos que también tienen una vida. Yo, por ejemplo, tengo un negocio y trabajo y hoy estoy cuidando a mi mamá que está enferma. Entonces es como que a mí se me complica un poco estar en la clase, atender el negocio. En este momento yo estoy en una clase y estoy atendiendo un negocio, entonces es como que se complica un poco también. No, más vale, es más, voy a dejar de grabar porque no quiero que ustedes se sientan con esa voz de Zoom. Bueno, fíjense que yo les puse 2 ejemplos, ¿sí? Resueltos. Les puse donde tenían, primero, las ecuaciones, y fíjense que aparece una tercera ecuación, que yo se las menciono un poquito más arriba en el archivo, que es algo que nosotros ya habíamos visto en la guía del MRV, ¿sí? Que es la ecuación complementaria. Esa ecuación complementaria a nosotros nos va a ayudar a resolver ejercicios cuando no tengamos el dato del tiempo. ¿Bien? Y fíjense este ejercicio. Dice, ¿desde qué altura debe caer un objeto para golpear el suelo con una velocidad de 20 metros por segundo? Bueno, acá es importante reconocer que nos dice, ¿desde qué altura debe caer? Si nos está diciendo que cae, sabemos que es una caída libre. Si nos dice desde qué altura, me está pidiendo la posición. Y cuando me dice que llega al suelo con una velocidad de 20 metros sobre segundo, esa velocidad va a ser la velocidad final. Parece una pavada, pero ordenar los datos es fundamental, ¿sí? Bueno, entonces, en todo esto yo no tengo el dato del tiempo. Entonces, conociendo mis ecuaciones, me voy a guiar con la ecuación complementaria, que va a ser esta, ¿sí? Y fíjense que simplemente lo que hago es ir acomodando los datos. ¿Bien? Bueno. Fíjense que casi todos los ejercicios son como muy similares. Yo lo que quiero proponerles es que hoy vamos a hacer este Zoom corto, o si quieren nos volvemos a conectar, porque con esta idea de que ustedes están como muy atareados, yo lo que les iba a proponer era lo siguiente, y ustedes díganme si les parece bien. Vieron que yo acá les puse 2 preguntitas. Nada, 2 preguntas que son simples, pero llevan un tiempo de que, aunque sea 20 minutos, lo van a tener que resolver. Entonces les iba a proponer que ustedes traten de responder estas 2 preguntas, ¿sí? Que lean la parte teórica de la guía, ¿sí? Que son nada, 2 hojas, son 2 hojas y media, y que intenten pensar, no les digo que lo resuelvan, si lo pueden resolver buenísimo, pero que intenten pensar el problema 3, que es como uno de los más simples y más cortitos, ¿sí? Entonces, de ese modo vamos a poder ver cómo van ustedes con esto. Y la semana que viene hacemos ejemplos, ¿les parece? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, díganme ustedes los apellidos, porque se está por cortar y no llego a mirar para pasarles lista. Veo, Lucero. Domínguez. A ver, Domínguez, sí. Bullón. Sí. Aquí no. Uy. Tano. Sí. Osorio. Gracias, chicos, pero